Viajemos de regreso a mediados del siglo XX, y desentrañemos uno de los acontecimientos más importantes de la historia global, la Guerra Fría. Nacida de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra política, ideológica y económica de palabras y acciones, que duró casi 45 años, moldeó radicalmente el curso del mundo. La amarga desconfianza y el antagonismo entre las dos superpotencias del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética, fueron la fuerza impulsora detrás de este largo conflicto. Pero comencemos por el principio. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo lanzó un suspiro colectivo de alivio. Sin embargo, bajo la superficie de la paz se sentaron las bases para un nuevo tipo de guerra, una guerra que no implicaría una batalla directa sino que tomaría la forma de batallas políticas, económicas y, hasta cierto punto, militares. Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron de las cenizas de la guerra como superpotencias del mundo, cada una diametralmente opuesta a la otra no solo en términos de ideologías sino también en términos de sus planes para el mundo de la posguerra. El capitalismo y el comunismo fueron las dos ideologías en disputa. Los capitalistas, liderados por Estados Unidos, creían en una economía de libre mercado donde los individuos tienen el poder de crear e innovar. Por otro lado, los comunistas, liderados por la Unión Soviética, defendieron una economía de planificación centralizada donde el gobierno controlaba los medios de producción. Ambas partes se veían como una grave amenaza a su existencia misma. Esta profunda desconfianza y sospecha llevó al comienzo de la Guerra Fría. Una guerra donde no hubo enfrentamientos directos entre las superpotencias, sino que movilizaron a sus aliados, lucharon por la influencia y trataron de tomar ventaja a nivel internacional. La guerra fue fría en el sentido de que se libró principalmente a través de propaganda, espionaje y competencias económicas. Esto no significaba que fuera incruento. Millones de personas en todo el mundo perdieron la vida en las diversas guerras calientes libradas por aliados de ambos bandos. Temiendo la expansión soviética y la amenaza de la ideología comunista, Estados Unidos adoptó la política de contención. Esta estrategia tenía como objetivo contener la expansión del comunismo, creyendo que si una nación caía bajo la esfera de influencia soviética, otras seguirían como una hilera de fichas de dominó. Una de las herramientas para implementar esta política fue el Plan Marshall. Una maniobra estratégica que implicó una ayuda económica masiva para reconstruir y revivir la Europa devastada por la guerra. La idea era que una Europa próspera tendría menos probabilidades de caer en las promesas de igualdad y destrucción provocadas por el comunismo. Por otro lado, la Unión Soviética, al no querer ser contenida, adoptó su política expansionista. Crearon el Bloque del Este, una colección de estados satélites donde los países se mantuvieron bajo la influencia soviética y adoptaron sistemas comunistas. El mundo estaba dividido como nunca antes. Un telón de acero separó las dos ideologías. Winston Churchill introdujo el término cortina de hierro para ilustrar la división en Europa entre el occidente capitalista, que abrazó la democracia, y el oriente comunista, que se inclinó ante la Unión Soviética. La división no se detuvo en Europa. Se extendió por todo el mundo. La Guerra de Corea, donde una Corea del Norte comunista luchó contra una Corea del Sur capitalista, la Guerra de Vietnam, en la que Estados Unidos intentó impedir que el Vietnam del Norte comunista se apoderara de Vietnam del Sur. Afganistán vio una intervención militar soviética para apuntalar el régimen comunista contra los insurgentes muyahidines. Más allá de los enfrentamientos militares, Estados Unidos y la Unión Soviética también participaron en una carrera espacial. Esta carrera fue un símbolo de la disputa más amplia entre las dos superpotencias, cada una compitiendo por la superioridad tecnológica, y queriendo demostrar la supremacía de su modelo ideológico de gobierno. La crisis de los misiles cubanos marcó el pico de hostilidades entre las dos superpotencias. Llevó al mundo al borde de la destrucción nuclear. La Unión Soviética colocó en secreto misiles nucleares en Cuba para protegerla de una anticipada invasión estadounidense. Cuando Estados Unidos descubrió los misiles, se produjo un peligroso enfrentamiento. Por muy destructiva que fuera la Guerra Fría, nunca se volvió caliente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No se materializó ningún enfrentamiento directo entre las dos superpotencias. Si bien lucharon indirectamente en numerosas guerras por poderes, ninguno de los bandos declaró la guerra al otro. El final de la Guerra Fría estuvo marcado por la caída del Muro de Berlín en 1989, que a su vez condujo al colapso del Bloque del Este. La Unión Soviética, que enfrentaba problemas económicos internos y estaba agotada financieramente por las diversas guerras y la carrera armamentista, ya no podía aferrarse a sus estados satélites. El fin de la Guerra Fría también significó la disolución de la Unión Soviética. El día de Navidad de 1991, la bandera roja de la Unión Soviética fue arriada por última vez en Moscú. El mundo despertó a una nueva era, la era de una sola superpotencia, Estados Unidos. A lo largo de los largos años de la Guerra Fría, muchas vidas se perdieron o se vieron afectadas irreparablemente. Fue la primera vez en la historia que la gente vivió bajo la amenaza constante de un posible Armagedón nuclear. Al mismo tiempo, la Guerra Fría también marcó el comienzo de avances tecnológicos e intercambios culturales que dieron forma al mundo moderno. En muchos sentidos, la Guerra Fría aún sigue viva. Su sombra se puede sentir en muchas cuestiones geopolíticas contemporáneas, y continúa ocupando un lugar en nuestra conciencia colectiva.
Comprender la Guerra Fría nos ayuda a reconocer los conflictos profundamente arraigados, cuyo legado todavía da forma a los contornos de nuestra realidad global. A medida que navegamos por las incertidumbres y complejidades de nuestro mundo actual, podemos mirar hacia atrás, a las lecciones de la Guerra Fría. Quizás a través de la lente de la historia, podamos aprender a superar nuestras diferencias, y luchar por un futuro más pacífico y próspero, libre del espectro de una nueva Guerra Fría o un conflicto nuclear. La Guerra Fría no se caracterizó por lo ocurrido sino más bien por lo que no sucedió, un conflicto directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, basándose en el alcance de las esferas de influencia, los bloques capitalista y comunista y las diversas guerras por poderes, es evidente que la Guerra Fría no fue nada fría. Al igual que cualquier acontecimiento histórico significativo, la Guerra Fría no nació en el vacío y cuestiones complejas como el nacionalismo, la desconfianza mutua, las diferencias ideológicas y los intereses nacionales en conflicto desempeñaron un papel en el avance de la situación entre las superpotencias. Además, las propias armas de guerra, en particular las armas nucleares, alteraron significativamente la naturaleza de las relaciones internacionales. La posibilidad misma de una destrucción mutuamente asegurada mantuvo bajo control los conflictos a gran escala entre estados, dando origen a la frase paz mediante la disuasión. A pesar del potencial de falta de cooperación y conflicto, la Guerra Fría también sirvió como plataforma para un crecimiento tecnológico y un avance científico sin precedentes. La carrera para poner a un hombre en la Luna es la ilustración más famosa, pero también aseguró el progreso en otras áreas como la informática, las telecomunicaciones y la medicina moderna. La Guerra Fría no se trataba solo de poder e influencia, sino que también provocó una revolución cultural. Las dos partes participaron en una especie de competencia cultural, en parte para ganarse corazones y mentes, pero también como forma de expresión sobre sus respectivas formas de vida. La música, el arte, los deportes y las opciones de estilo de vida en general quedaron atrapados en la retórica de la época. Hoy en día, el mundo sigue operando en el entorno global moldeado por los acontecimientos de la Guerra Fría. Muchas de las principales organizaciones y tratados internacionales, así como las normas y prácticas existentes en la política internacional, tienen sus raíces en el período de posguerra. De manera igualmente crítica, muchos de los problemas que enfrenta el mundo hoy se remontan a la era de la Guerra Fría, mostrando cuán dramáticamente las decisiones y circunstancias del pasado pueden dar forma al presente y al futuro. Estudiar la Guerra Fría es reconocer las consecuencias monumentales de las rivalidades de poder desenfrenadas, y recordar el costo de los conflictos que no conocen fronteras. A medida que sigamos dando forma a nuestro mundo que cambia rápidamente, el legado de la Guerra Fría y sus numerosas lecciones resultarán indispensables. La Guerra Fría no fue solo una lucha entre dos superpotencias, fue una lucha entre dos ideologías, una que prosperó gracias a la libertad, la democracia y el capitalismo y otra que priorizó el control, el autoritarismo y el comunismo. Esta lucha ideológica estuvo en el centro de la Guerra Fría y continúa influyendo en la política global. El peligroso armamento de la Guerra Fría produjo una atmósfera en la que cualquier percance podría convertirse en una conflagración global. La crisis de los misiles cubanos de 1962 fue lo más cerca que estuvo el mundo de tal catástrofe, y sirvió como una llamada de atención tanto para la Unión Soviética como para Estados Unidos. La lenta pero constante caída de la Unión Soviética, y sus estados satélites a través de las décadas de 1980 y 1990 marcó el comienzo del fin de la Guerra Fría. La eventual disolución de la Unión Soviética en 1991 trajo una victoria para el oeste capitalista, y significó el fin del orden mundial bipolar que había caracterizado la Guerra Fría. Si bien la Guerra Fría terminó formalmente con la caída de la Unión Soviética, muchas de las cuestiones que la moldearon continuaron influyendo en la política global. El surgimiento de nuevas potencias, las luchas ideológicas en curso y el espectro de la proliferación nuclear garantizan que el legado de la Guerra Fría siga teniendo un impacto significativo en el mundo en el que vivimos hoy. La Guerra Fría nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, la humanidad compartida, el respeto mutuo y el compromiso de defender la paz pueden guiarnos hacia un futuro mejor y más brillante. Ya sea en guerra o en paz, aprender de la Guerra Fría ayudará al mundo a tomar decisiones más informadas, y a reconocer y esforzarse por evitar los peligros catastróficos de la historia.